All right, we're recording here. 3, 2, 1. Ok, debemos estar listos, Jerry. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos otra vez con ustedes para presentar otra lección de la Palabra de Dios. Una cosa, que estamos haciendo una grabación en vivo en el teléfono del hermano Gardner, que no es de mucha calidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo vamos a hacer una grabación de más calidad con los versículos y todo. Y vamos a subir este video con los versículos, con imágenes. Lo vamos a subir más tarde a Facebook y también a YouTube. Así que les animamos a que miren el video de mayor calidad. Si no tienen tiempo para vernos ahora en vivo, pues pueden tomar el tiempo para ver el video más tarde. Gracias una vez más a todos ustedes que nos ven en internet. Es un placer tenerles con nosotros. Muy bien, Gardner. Yo quisiera hablar en esta tarde del tema algunos que estaban lejos. Algunos que estaban lejos. Y quisiera empezar con algo que me pasó cuando vivía en Sevilla. Yo predicaba el Evangelio en Sevilla durante 13 años, 3 años en Barcelona y 13 años en Sevilla. Y un día, un domingo por la mañana, llegó una señora al local. Y yo le pregunté, digo, bueno, bienvenida señora, muchas gracias por estar con nosotros. ¿De dónde es usted? Y me dice, lejos, lejos, muy lejos. Y digo, ¿de otra parte de Sevilla? De Ushuaia. Digo, ¿de otra parte de Sevilla? Me dice, lejos, lejos, muy lejos. Le digo, ¿de Andalucía? Otra parte de Andalucía, que es la región más grande de España. Me dice, lejos, lejos, muy lejos. Digo, ¿de otra parte de España? Lejos, lejos, muy lejos. Más tarde me enteré de que vivía a 3 cuadras del local de la iglesia. Todo es perspectiva. Que ella a lo mejor tenía miedo de que... No quería que le hiciera esa pregunta, sencillamente. Pero ella vivía muy cerca del local, pero temo que al mismo tiempo a lo mejor vivía lejos de Dios. Eso es más serio. Exactamente, eso es bastante más serio. Y muchos no se dan cuenta de que están muy lejos de Dios, ¿verdad? Hay 2 tipos de separación, ¿verdad, Gardner? Que nosotros podemos estar separados de alguien en el sentido físico y también en el sentido espiritual. Y muchos no saben que están en realidad lejos de Dios en el sentido espiritual. Y como Gardner ha dicho, eso es lo más serio, lo más triste. Y muchos no se dan cuenta de esto, o muchos están separados de Dios porque la vida que viven no está de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, es a causa del pecado que nosotros muchas veces nos encontramos separados de Dios, tal como dice Isaías. Gardner, ¿quieres leer eso, Isaías? Capítulo 59. Sí, es un texto muy básico en cuanto a este tema. He aquí, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿verdad, Gardner? A causa de la vida que los seres humanos a veces viven, se encuentran separados de Dios porque viven en un estado de pecado. Sí, a causa de sus iniquidades o sus pecados. Y por más que pequemos, más nos alejamos de Dios. Exactamente. Pero hay otro punto que deberíamos mencionar, Gardner, y es el hecho de que el hombre siempre es el primero en separarse de Dios. ¿Verdad? Dios no se separa del hombre. El hombre siempre lo hace primero. Me acuerdo de lo que viene en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Dice el versículo 6 que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y cuál fue el resultado de eso, Gardner, cuando ellos se enteraron de que Dios estaba paseando por
por el huerto, ¿qué es lo que hicieron Adán y Eva? El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, como si pudieran esconderse. Exactamente. En realidad, ellos se separaron de Dios en dos sentidos, ¿verdad? Cuando pecaron, se separaron de Dios en el sentido espiritual. Y a causa de la vergüenza que sentían, se separaron de Dios en el sentido físico. Pero el hombre siempre es el primero en separarse de Dios. Y otro texto que vale la pena mencionar es el hecho de que aunque podemos estar lejos de Dios, Él no está lejos de nosotros. No. Él siempre está dispuesto a recibirnos si nosotros tenemos la actitud correcta y queremos acercarnos a Él. Él está dispuesto a recibirnos y en realidad no está lejos de nosotros. Algunas personas tienen a Dios como si fuera un ser lejano, ¿verdad, Gardner? Que como si estuviera en una parte remota del universo que está muy lejos de nosotros. Pero como la señora en Sevilla, lejos. Exactamente, pero Dios en realidad no está lejos de ninguno de nosotros. Eso es justo lo que dice Hechos capítulo 17 y el versículo 27, que dice que no está lejos de cada uno de nosotros. Quiere que le busquemos, pero ahí está cerca si le buscamos. Exactamente. Entonces, sigamos con esto. Hay personajes en la Biblia que se describen como lejos o a lo lejos. Personajes que estaban lejos en el sentido físico y también en sentido espiritual. Y queremos ver algunos ejemplos. Quisiéramos compartir algunos ejemplos con ustedes. Queremos ver algunos ejemplos de los que estaban lejos. En primer lugar, tenemos el ejemplo del el hombre endemoniado. Ups, estoy saltando demasiado rápido. Ya sé los siguientes. Bueno, ya tengo en mente los que vienen. La sorpresa ya se borró si está mirando en YouTube. Todavía estamos aprendiendo a usar esto, pero tenemos el ejemplo del el hombre endemoniado en Marcos capítulo 5 y el versículo 6. Este hombre tenía una existencia bastante triste, ¿verdad? Sí. Porque vivía en los sepulcros, pasaba mucho tiempo en los sepulcros. Dice que nadie podía atarle ni aun con cadenas. Muchas veces gritaba. Nadie le podía dominar. Pero un día Jesús estaba cerca de él. Bueno, en realidad dice que cuando vio a Jesús en Marcos capítulo 5 y el versículo 6, ¿qué es lo que dice Gardner? Cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Entonces, Jesús estaba lejos de él en el sentido físico. Sí. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre? ¿Se quedó así a lo lejos? Corrió hacia él. Corrió hacia él. Ojalá más personas entendieran su necesidad de correr hacia Cristo. Y estaba en malísima condición. Algunos dicen, estoy demasiado mal para buscar a Jesús. Ese hombre estaba en la peor condición que el hombre jamás puede encontrarse. Aún así, al correr hacia Jesús, había esperanza. Exactamente. Algunos no se acercan a Cristo, no se acercan a Dios porque se sienten demasiado malos, ¿no? Yo tengo demasiado pecado, Él no me va a aceptar, pero este hombre no tenía problema con eso. Corrió hacia Cristo. Vamos a ver otro ejemplo. Había muchas mujeres que en Mateo capítulo 27, el versículo 55, cuando Cristo estaba siendo crucificado, ¿qué dice ahí, Gardner? ¿Tú puedes leerlo? Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Ahora, estas mujeres servían a Cristo. Según Lucas capítulo 8, los versículos 1 al 3, había Juana, por ejemplo, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas le servían de sus bienes, ¿verdad, Gardner? Pero en esta ocasión estaban mirando a Jesús de lejos. ¿Por qué? Bueno, estaba siendo crucificado. Algunos han dicho que a las mujeres no se les permitían acercarse mucho a la cruz. Menos, ¿qué mujer estaba cerca de la cruz cuando crucificaban a Jesús? Había una mujer que estaba bastante cerca, ¿no? Estaba al lado de Juan, y Jesús dijo... María al menos podía dirigirse a Jesús a ellos. Sí, al parecer María estaba bastante cerca, pero las mujeres, estas mujeres estaban lejos. ¿Por qué estaban lejos? Bueno, sería algo muy feo y fuerte ver eso de cerca.
a lo mejor algunas mujeres no querían estar de cerca viendo eso, a lo mejor no se permitía. O otra cosa que a veces, si no me equivoco, en la crucifixión, la gente se crucificaba desnuda o casi desnuda. A lo mejor no quisieron acercarse por ese motivo. Pero estas mujeres en realidad pasaban la vida cerca de Jesús, pasaban gran parte de su vida cerca de Jesús. Más cerca que nadie. Ellas creían cuando los demás, los varones, estaban incrédulos. Exactamente. Servían a Jesús y estaban a su lado. Ok, vamos al tercer punto, que tiene que ver con el apóstol Pedro. Y a ver si yo puedo avanzar esto de una forma más suave, ¿no? Okay. En Facebook no saben de qué estamos hablando. Sí, exactamente. Nosotros tenemos un monitor delante de nosotros ahora y estamos viendo los versículos. Pero tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. Pedro en una ocasión no estaba muy cerca de Jesús cuando lo llevaron ante Caifás, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice Lucas capítulo 22 y el versículo 54, Gardner? Dice la última parte del versículo que Pedro le seguía de lejos. Pedro seguía a Jesús de lejos. ¿Y por qué, me pregunto? Por temor, imagino. Probablemente miedo, ¿verdad? Porque aunque él había dicho, aunque todos los demás te niegan, yo te voy a seguir hasta la muerte, pero en esta ocasión no fue así. Le seguía a Jesús de lejos por miedo. Yo me pregunto si hay muchas personas hoy en día que siguen a Jesús o que siguen a Dios por miedo a lo que les digan los familiares o los vecinos o otras personas. Pero si uno está lejos de Jesús, tarde o temprano va a tener problemas, como lo tuvo Pedro. Una cosa interesante, el siguiente versículo dice que aunque estaba lejos de Jesús, fue y se sentó con los enemigos de Jesús. Y es lo que pasa cuando estamos lejos de Jesús. Se sentó con los enemigos, fíjense, eso es lo que dice Lucas capítulo 22 y el versículo 55, ¿verdad, Gardner? ¿Verdad? Ok. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo de otra persona que estaba, o personas en este caso, que estaban lejos de Jesús en sentido físico, y me refiero a los leprosos. ¿Cuántos leprosos había en total? 10. Había 10, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 17, versículo 12, hablando de ellos, dice que ellos se pararon de lejos. Sí. ¿Y por qué hicieron eso? Bueno, porque no podían acercarse. La ley decía que tenían que andar separados de los demás. No podían acercarse a los demás por su enfermedad. La lepra era una enfermedad realmente horrible. Entonces se pararon de lejos. A veces yo había escuchado, Gardner, que los leprosos al entrar en una aldea o un pueblo tenían que pararse de lejos y decir, leproso, leproso, soy leproso. Inmuno. ¿Verdad? En este sentido, se pararon de lejos en sentido físico. A causa de su enfermedad. Pero no hay ninguna enfermedad espiritual que nos pueda impedir acercarnos a Cristo si tenemos la actitud correcta. ¿Verdad? Solamente tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos y podemos acercarnos a Él. Tenemos otro ejemplo de uno llamado el publicano, que también, vemos en el texto que un publicano y también un fariseo, los dos oraban. El fariseo estaba puesto en pie, en Lucas capítulo 18, versículo 11, puesto en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo no soy ladrón, injusto, ni aún como este publicano. Y se jactaba, ¿verdad? Hacía alarde. Sí. Hacía alarde de su espiritualidad, de su perfección. Pero en verdad estaba lejos de Estaba Dios. Lejos, exactamente. Pero el versículo 13 de Lucas capítulo 18, hablando del publicano, ¿qué es lo que dice ahí? Dice, más el publicano, el cobrador de impuestos, dicen otras versiones. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ok, estaba lejos de, ¿qué decías antes? Estaba lejos en distancia, quizá por la humildad. Él no se sentía digno de estar cerca. Lejos del fariseo, lejos del templo, lejos, estaba lejos en sentido físico, lejos ¿verdad? de la parte de enfoque ahí en el templo, quizás. Lejos de todos los demás, quizás es la idea. Sí, pero en el sentido espiritual, ¿cómo estaba
estaba acercándose a Dios por la humildad que tenía. Exactamente, mucho más cerca de Dios que el fariseo. Un par de puntos más que quisiera compartir con ustedes rápidamente. Y ahora estamos hablando de los que estaban lejos en el sentido espiritual, ¿verdad, Gardner? Y hemos dicho que es mucho más grave estar lejos en sentido espiritual a causa del pecado. Y ese es el estado en el cual se encontraban los gentiles, ¿Verdad? lejos de Dios. Vamos a ver un par de textos rápidamente acerca de los gentiles. Efesios capítulo 2 y versículo 13. ¿Qué es lo que pone ahí, Gardner? Dice, pues ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estaban lejos, si podríamos volver para atrás en el versículo 12, dice Pablo que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero gracias a lo que Cristo había hecho por ellos y por nosotros, su muerte en la cruz, habían sido hechos cercanos. Hay muchos contrastes en esta primera parte de Efesios donde estaba así mal, pero ahora llegan las bendiciones por Jesucristo. Contrastes muy bonitos, ¿verdad? Y también en el versículo 17 de Efesios 2, ¿qué pone ahí, Gardner? Y vino, está hablando de Jesucristo, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes serían los que estaban cerca en ese Los momento? judíos. Los judíos, porque ellos tenían la ley, estaban cerca, y los gentiles lejos, pero habían sido hechos cerca por la sangre de Jesús, ¿verdad? Y un punto más quisiéramos compartir con ustedes. Los fieles del Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 11, versículo 13. ¿Qué es lo que pone ahí, Gardner? ¿Puedes leer ese versículo? ¿Cómo no? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El capítulo 11 habla de los fieles, ¿verdad? Y de los fieles que murieron bajo el primer pacto. Y por muy bendecidos que ellos hubieran sido, tenían que mirar cosas de lejos, ¿verdad? Nosotros las podemos ver de cerca porque somos parte del nuevo pacto, nuevo testamento. Hemos obedecido al Evangelio y hemos podido ver con nuestros ojos a través de las Escrituras el cumplimiento de las cosas que fueron prometidas en el Antiguo Testamento. Y terminamos con una pregunta sencilla. ¿Usted está cerca de Dios o lejos de Él? Pregunta de suma importancia. Ahí en Marcos capítulo 12, versículos 34, había uno que no estaba lejos del reino, le tocaba tomar el siguiente paso y estar en el reino. Y así algunos, si están mirando este video, deben estar cerca, porque si no, no estarían mirando. Pero la clave es hacer el paso para estar no cerca del reino, pero dentro del reino. Exactamente, que hagan ustedes ese paso para que estén dentro del reino de Cristo. Muchas gracias por habernos escuchado una vez más. Dentro de muy poco vamos a tener otra lección. Otra lección del libro de Hechos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Hechos capítulo 11. 11, ¿verdad, Gardner? Gracias, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Muy bien. Y para los de YouTube, yo quiero dar saludos a los que están mirando en Facebook. Tengo algunos que han dejado saludos. Aquí está Carlos Moscoso de